presenta la información. La tabla siguiente presenta la siguiente información obtenida sobre 20 escolares de sexo femenino. Coma. A cada una de ellas se les tomó a cada una de ellas y altura. A cada una de ellas se les tomó su peso y su altura. Bueno, voy a colocarlo la tabla para luego calcular su correlación. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar vamos a tener en una primera instancia al peso en kilogramos, y en centímetros, que va a ser X sub I y E sub I. La altura va a ser Y sub I y sus frecuencias absolutas. Vamos a tener entonces 20.4, 111, 2, 23.4, 21.4, 111, 1, 21.4, 114, 1, 22, 118, 1, 22.4, 22.6, 119, 24.6, 121, 1, 24.8, 123, 1,
25.2. 124. 1. 5.8. 122. 1. 26. 122. 1. 26.6. 122. 121. 6. 127. 1. 27.2. 124. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 minutos son, ¿no? 27.2. 1. 27.8. 28. 1. 28. 116. 28. 120. 1. 31.6. 133. Y 33.4. 140. 1. Y ahora, eso es entonces. Y pide lo siguiente. ¿Ya copiamos? Ya. Escriban lo siguiente. Se pide, inciso A, representar la información en un diagrama de dispersión. Representar la información
en un diagrama de dispersión, B, inciso B, hallar el coeficiente de correlación entre X, E y E. Hallar el coeficiente de correlación entre X, E y E. ¿Listo? A ver, jóvenes, ¿cómo podrían hacer? Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, la reducida o la primera, ¿no? Para poder calcular dicha correlación. A ver, encuentren esa correlación, jóvenes. Su interpretación de cada uno de ustedes, de que nos diga de cuál viene a ser el coeficiente de correlación, y a partir de ese coeficiente quiero que me indiquen el grado de relacionamiento que tiene la variable X con la variable Y. ¿Cómo influye, en este caso, el peso con relación a la altura? A ver, hagamos, jóvenes, unos 10, 15 minutos, a ver. Inge, en este caso X sería el peso, ¿verdad? Y Y la altura. Ah, sí, ahí Sí, está. Muy bien. Listo. Gracias. peso X y altura Y sub I. Y F sub I es las frecuencias, ¿no? El número de personas que tienen ese peso y esa altura, ¿no?
jóvenes han podido determinar la corriente de correlación o no? Sale diferente con las dos formas. ¿Sale diferente? Sí. ¿Por qué sería pero? ¿Por qué tendría que salir diferente? A ver, ¿cuánto les ha salido el coeficiente de correlación? A mí me salió 0,83 con la primera fórmula. 0,83. 838. Sí. 838. ¿Y en el otro? Y con la otra fórmula me salió 0,96. 96, harta diferencia. Imagínense si fuera 0,96, pues estaríamos hablando de que el peso casi es directamente proporcional a la altura, por lo cual no sería correcto, ¿no? En la interpretación. Si ustedes pueden observar, el peso varía de 20.4, 21 hasta 33. Y la altura varía desde 11, ¿no? 111 hasta 140. Y va subiendo. Y esa interpretación, esos datos me da la pura casualidad, vamos a decir, de que a medida que aumenta el peso, va aumentando la estatura, ¿no? Entonces, una relación casi directa. Si fuera el 96%, estaríamos hablando casi de una relación casi perfecta, ¿no? Entre las variables X y Y, mientras uno aumenta, el otro también aumenta, ¿no? Una correlación directa o positiva. Pero aparte del valor de que se haya determinado ese coeficiente de correlación, la forma correcta de interpretación de esa correlación dice que no es directamente utilizar lo que les han determinado. Por ejemplo, yo podría haber interpretado ese 0,96 como el 96%, ¿no? O el otro que era 0,73 por el 73%. De que el peso influye o está relacionado con la altura, ¿no? En un 73%. Lo correcto dice que es elevar al cuadrado a ese valor de la correlación que se ha determinado. ¿Ya? O sea, elevado al cuadrado, ustedes pueden ver, a ver cuánto puede dar. ¿Cuánto llega a ser a ver, primero, para 0,73 elevado al cuadrado, a ver, vamos a ver, una interpretación. Punto 73. 0,83. 83. Sí. Punto 83. Raíz cuadrada, a ver. No, más bien elevado al cuadrado, he dicho, ¿no? Entonces, punto 83. Ese es punto 83. Tendríamos a 0,68. 0,068, ¿no? 68%. Más o menos en la interpretación podríamos colocarle, pero creo que no ese es el valor. El valor correcto a obtener debería haber sido 0,87. 0,87 debería ser el valor correcto que se ha determinado a través de la primera fórmula. Ahora, por la segunda fórmula, no sé. ¿Qué dice el resto, jóvenes? ¿El resto determina también ese valor? Las otras personas, jóvenes.
¿Han podido determinar ese mismo valor? ¿O cuánto han determinado? ¿Nadie ha hecho o es que se han dormido por ahí? Bueno, como les iba diciendo, es el valor correcto debería ser 0.78. 0.78. Entonces, 0.78 veces 0.78 deberíamos interpretar sobre este valor, dice, lo que aconteció al tener, porque esto estábamos hablando de individuos, de personas, de señoritas que tienen un peso y una estatura, ¿no? Una estatura dada. Y de acuerdo a los datos, y podemos indicar de que a medida que aumenta de peso, aumenta de estatura, ¿no? Pero no es así, no es así, ¿no? Más podríamos decir que la estatura está en función a la edad, ¿no? De la persona. Tampoco podemos, porque imagínense si esto lo fuera de esa manera, imagínense con un peso de 50 kilos, ¿cuánto vendría a tener la persona, ¿no? Una estatura de cuánto, ¿no? Entonces no es bien proporcional. Dice que la interpretación que podemos darle a este valor de la correlación es que el 60%, ¿no? Más o menos viene a ser eso, el 60% está influenciada por, vamos a decir, por el peso de la persona. Pero no quiere decir que esto hace con que tengamos, que a mayor peso tengamos siempre mayor altura, ¿no? Ha sido seguramente una casualidad de que se han obtenido este tipo de datos y de acuerdo a esos datos se puedan interpretar de esa manera, ¿no? Porque si imagínense, si queremos seguir para una persona que tiene un peso de 200 kilogramos, imagínense la altura cuánto vendría a ser si en caso fuera una relación directa, ¿no? Estaríamos hablando de un gigante ya, con un, a ver, con un 33 es a ver, hay una regla de 3 directa, vamos a ver si, a ver, con 73.4 de altura pesa 140 con 50 kilos, a ver, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cuánto de estatura tendríamos? De lo que haríamos será 50 veces 140 dividido entre 33.4, ¿no? Ahí ya tendríamos a una persona con 200 sería 2 metros, casi 2 metros 10, ¿no? Entonces, lo cual no es correcto eso, ¿no? No es correcto, solamente se estaría influencia, ¿no? La influencia tendría, sí, un valor correcto, una forma de decir, ¿no? De ese cambio que existe, influye el peso con la altura, pero no es determinante. O sea, el grado de asociatividad es un 60%, que eso indica que no es tan, vamos a decir, es una casualidad, podríamos haber dicho, pero no es directo. No es directo. ¿Listo? Entonces, el valor de la correlación adquirida a través de esas fórmulas la debemos elevar al cuadrado y hacer con que la interpretación lo demos a través de ese valor obtenido elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí influye, ¿no? El peso influye con relación a la altura, pero no estaría siendo directamente proporcional a la altura, ¿no? Sabemos muy bien que la altura de la persona está influenciada más que todo con la edad de la persona, ¿no? Con la edad de la persona. Hasta su edad de crecimiento incluso, ¿no?
que viene a ser solamente hasta los 21, 22 años que la edad en que la persona crece. Y no después, sino también podría, si idealmente va a depender, dice, de la edad de la persona, imagínense si la edad de la persona influye con la altura directamente, también diremos las personas que tienen 30 años van a seguir creciendo, ¿no? Lo cual no es correcto, solamente en la edad de crecimiento. Nosotros sabemos muy bien que la edad de crecimiento está entre 0 y, vamos a decir, 22 años a lo máximo que una persona crece, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación en cuanto a esa correlación, ese valor de la correlación. ¿Listo? También tenemos que tener clara la idea de qué estamos queriendo relacionar, ¿no? ¿Qué es lo que se está relacionando? ¿Qué es lo que hemos encontrado como vamos a decir, ese coeficiente de correlación? ¿Entre qué variables? Para poder dar una mejor opinión, una mejor, vamos a decir, una mejor conclusión a ese valor determinado. ¿Tienes alguna pregunta tal vez? Una consulta. Para calcular la media en estas fórmulas, simplemente sería sumar todos los valores de X y dividirlo entre la frecuencia total, o habría que usar otra fórmula. La media vendría a ser dado, dice, por la sumatoria de los f sub i por xi, la media de x, ¿no? La media de x vendría a ser fi por xi, el producto de eso, la sumatoria de todos ellos, ¿no? Y la media de y viene a ser el producto de fi por y sub i, ¿no? Eso viene a ser sus medias de las dos. Lo que ustedes deberían haber hecho era haber encontrado, vamos a decir, a fi por xi, fi por y sub i. No sé si lo podemos ver, para los que no han hecho, deberían utilizar y determinar en las diferentes columnas a fi por x sub i, fi por y sub i, ¿no? Para poder hallar las medias. Eso es para hallar las medias. Luego tendríamos, dice, a fi también, a f sub i por xi al cuadrado, como también f sub i por y sub i al cuadrado, ¿no? Ambos para poder, y después teníamos a f sub i por xi por y sub i. Con esos valores bien podíamos, utilizando la fórmula de la regresión, ¿no? De correlación, perdón, sería dado por quién. Por la primera fórmula que daba teníamos a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas f sub i por xi por y sub i menos, vamos a tener a la sumatoria de f sub i por x sub i multiplicado por la sumatoria de f sub i por y sub i. Todo sobre las raíces que habíamos mencionado de el valor de n multiplicado por f sub i, n multiplicado por la sumatoria de f sub i por xi al cuadrado menos la sumatoria de f sub i por y sub i al cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿verdad? F sub i por x sub i. Primeramente estamos en función de xi al cuadrado menos la sumatoria de fi por xi todo esto al cuadrado. Y esto multiplicado también por
la raíz dice, no, perdón, todo eso es la raíz, y tendríamos a n multiplicado por la sumatoria de f sub i por y sub i al cuadrado menos la sumatoria de f sub i por y sub i todo al cuadrado. Todo eso es raíz, ¿no? Hasta ahí. Debería darles una relación R que va a ser a 0,87. Elevado al cuadrado, esto al cuadrado, entonces tendríamos que R al cuadrado viene a ser a 0, viene a ser, a ver, 0, 0,76, ¿no? 0,7569. 7569, que eso es a 0,76. Y sobre ese valor es el que debemos hacer la interpretación de esa correlación, el grado de asociatividad que existe entre las dos variables x y y. ¿Listo? Eso vendría a ser la forma de determinar. Debería darles el mismo resultado con la otra fórmula, que solamente es una fórmula reducida, nada más, que se tiene. Sí, sale lo mismo, me equivoqué en el cálculo de la media, por eso yo lo sumé todo y lo dividí entre n, no hice fi por x y y. Pues diciendo esto, sí sale lo que sacó. A ver, verifiquen eso, ¿listo? Y después vemos cómo se ha hecho, a ver si realmente son iguales o no son iguales para la próxima clase, a ver. Si pueden verificárnoslo eso, por favor. ¿Ya? Y discutimos tal vez alguna cosa más sobre esta parte de este coeficiente de correlación. Lo que yo quiero pedirles es que vayan a hacer un trabajo sobre ustedes, sobre todo lo que tienen que hacer, sobre lo que sería regresión lineal. Ya hemos visto correlación y regresión. ¿Qué es regresión en su forma general? Existen todo tipo de regresiones, ¿no? Regresión lineal, regresión múltiple, regresión... ¿qué es una regresión? ¿Ya? Entonces, aquí me gustaría mucho que hagan un trabajo, un resumen en realidad de todo este tipo de regresiones que podemos tener. Regresión lineal, regresión múltiple, no lineal, ¿no? Y cuáles son esas rectas de regresiones que podemos utilizar para poder, vamos a decir, reemplazar un conjunto de datos a través de una ecuación. Quiero que den cómo se calcula el coeficiente de regresión también, ¿no? ¿Y para qué sirve una regresión lineal? Más que todo. ¿Ya? Eso es para la próxima clase, para discutir cuando nosotros tengamos, cuando ustedes vayan a presentar en la próxima clase ese trabajo, vamos a discutirlo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo sirve? ¿Para qué se obtiene una regresión lineal? Y con eso estaríamos acabando esta primera parte de los datos bidimensionales para luego entrar a la parte de combinaciones. ¿Listo, jóvenes? Entonces, denle un resumen, más que todo, un resumen de esos... ¿de qué es una regresión lineal? ¿Para qué sirve una regresión? Una regresión, no solamente lineal, ¿no? Múltiple, no lineal, cuando se obtiene una regresión no lineal, lineal y múltiple, más que todas esas tres cosas.
que son los más usuales, lo que más se utiliza en un análisis de datos, ¿no? Regresión no lineal, regresión lineal múltiple, cómo calcular, ¿no? ¿Para qué sirve, no? ¿Está claro, jóvenes? Pues nos veríamos el día jueves, entonces, jóvenes. El trabajo puede ser así a compu nomás, ¿no? O hay que hacerlo a mano. Puede ser en computador, pero la cosa es que lean ustedes, ¿no? Me interesa ustedes que lean, para qué sirven. Voy a hacer algunas preguntas a ver las personas que vamos a estar en Kosovo. Voy a tratar de ver, a ver, dar algunos puntos a aquellas personas que me responden a las preguntas que voy a hacer. ¿Listo? Pero me gustaría que ustedes lean y vean para qué. Y vamos a discutirlo aquí. ¿Listo? Bien, Ya. Entonces, nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ya, chao, chao, jóvenes. Inge, una consulta. Dime. ¿Cuál es el libro que estamos usando, Inge, para esta parte? Es la que siempre les he dado, pues, la de estadística descriptiva y probabilidades de máximo MITAC. Y la otra es la del, ¿cómo se llama este? Este es el libro de estadística descriptiva de Rufino Moya. Esos dos libros les he dado de referencia. Y ahí está. Ya, muchas gracias, Inge. Ok. Pues. Chao, chao, hasta luego.